bendición de que Nicole Zúñiga esté aquí con nosotros, ¿verdad? Y que estén sus preciosos niños, Emma y Pablo Daniel, que ya está descansando, durmiendo, pero es una bendición y nos gozamos sobremanera. Hay gratitud en nuestro corazón por su presencia y va a ser siempre bienvenida aquí, ¿verdad? Somos su familia en Cristo Jesús y deseamos de todo corazón que siempre que tenga la oportunidad, venga, que será bien recibida, ¿verdad? Que Dios me le bendiga. Bien, hermanos y hermanas, y los que nos ven por las redes sociales, vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías y en la porción que ya se leyó, que es Malaquías capítulo 3, versículo del 6 al 12. Y el tema del mensaje de la palabra de Dios lo tenemos entonces: acusados en el pasado y acusados en el presente. Y es que la palabra del Señor nos hace la referencia en aquel momento cuando hace el reclamo, pero que también quedó revelado e inspirado, escrito en su palabra, las Sagradas Escrituras, porque también tiene vigencia al día de hoy. Y por eso entonces debemos de entender que somos llamados a un genuino arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento. Y la verdad central de el mensaje de la palabra de Dios en el texto de Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12, nos dice que esta porción de las Escrituras nos enseña que el Dios soberano, el Dios trino, el Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nunca cambia, y que su amor salvífico es incondicional. Aunque nosotros seamos infieles, Él es incondicional, por lo tanto, nos ama conociendo nuestra condición de infidelidad, porque el Señor es fiel a sus promesas, y lo dice su palabra. Lo dice su palabra: por las misericordias de Jehová, nunca vamos a ser consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Y lo dice la Escritura en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 23. Con la verdad central del pasaje, para tener el contexto y de poder comprender lo que la palabra de Dios revelada e inspirada nos habla esta mañana, entonces tenemos como introducción que Malaquías es el último libro de los 12 profetas menores, aunque, importante aclarar, no es el último libro en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea termina con los libros de Primera y Segunda de Crónicas, ¿verdad? Esa es en introducción, tenemos que explicar eso como una manera de poder comprender lo que Dios nos quiere decir. Y luego también podemos decir que Malaquías entonces es el puente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El tema de Malaquías es una descripción del periodo final del Antiguo Testamento, que nos refleja la necesidad de las grandes reformas, con el propósito entonces de que nosotros preparemos también el camino a una vida de santidad, de fidelidad y de obediencia al Señor, porque eso es lo que Él deseaba del pueblo de Israel en aquel momento. Por eso el versículo 1 al 4 del capítulo 3 del libro de Malaquías nos dice: he aquí,
he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él, Jehová de los ejércitos, es como fuego purificador y como jabón de lavadores que purifica y quita la mancha del pecado. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Esto nos está diciendo esta introducción de la palabra del Señor, pero luego también el método usado por Dios en el libro de Malaquías es único entre los demás profetas. ¿Y por qué? Porque primero nos hace una afirmación, que es una afirmación contundente: me habéis robado. Pero luego también nos hace una pregunta, ¿verdad?, para luego darnos la respuesta que vamos a estar meditando y reflexionando en el mensaje. En Malaquías Dios llamó al pueblo en el Antiguo Testamento al arrepentimiento, pero ahora, en este tiempo contemporáneo, también nos llama al arrepentimiento, que nos volvamos a Dios, que nos volvamos a nuestro Padre Celestial, que es el Señor de su iglesia. Y el versículo clave en el libro es el versículo 3:8, ¿verdad? En el versículo 3:8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta contundente y categórica: en vuestros diezmos y ofrendas. Dios entonces nos presenta el panorama oscuro, nos señala los pecados del pueblo de Israel, pero también nos señala los pecados de nosotros hoy en día con la indiferencia y el mal uso con que se están manejando los diezmos que cada hijo de Dios deposita en la congregación donde se reúne. Y eso está descrito en los capítulos 1, 2 y 3. Por tiempo no vamos a meditar allí porque si no, no salimos, ¿verdad? Sumados a la lista de pecados que Dios nos enseña por medio del profeta Malaquías, se agrega de manera específica la acusación de pecado entonces del pueblo de la falta de honradez. ¿Por qué? Porque le robamos a Dios, ¿verdad? Le robamos a Dios. En Malaquías el pueblo oyó por última vez la voz de Dios en el Antiguo Testamento. La volvió a oír hasta después de un largo tiempo de silencio de 400 años después en el Nuevo Testamento, con el llamado de la predicación de Juan el Bautista al arrepentimiento, cuando en Mateo capítulo 3, versículos 3 y 2 nos dice la palabra del Señor: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Somos llamados entonces a arrepentirnos. ¿Por qué? Primer punto del mensaje: la fidelidad de Dios trasciende en el tiempo. La fidelidad de Dios trasciende en el tiempo. Es la misma de ayer, de hoy y de mañana. El Señor no cambia y Él permanece fiel. Dice el texto de la palabra de Dios en ese versículo 6, entonces, donde vamos a reflexionar ahorita. Dice la palabra de Dios: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y vamos a meditar qué significa esa palabra: porque yo, Jehová, no cambio. Quiere decir que no
tiene límites, no se altera. Él nunca va a cambiar. Él sigue siendo fiel y permanece fiel, amoroso y comprensivo con nosotros, aunque seamos infieles y aunque le robemos. No solo con los diezmos, le robamos con el tiempo. Dedicamos mucho tiempo a veces a la televisión y a otras cosas que no edifican nuestra vida. Pero Él no se altera. Él no cambia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 31 nos dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará. Número 1, nunca nos deja. Número 2, no nos destruye, ni te destruirá, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 4, 31. Y número 3, no se olvida de nosotros. Nunca se olvida de nosotros. ¿Por qué? Porque Él le juró un pacto al patriarca Abraham. Dios, por lo tanto, es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Por esto, nosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso, usted y yo no hemos sido destruidos. Por eso, usted y yo no hemos sido acabados. Y la palabra del Señor nos dice entonces, y vayamos allí al libro de los Salmos para comprender mejor ese punto. Vamos al libro de los Salmos y en el capítulo 78, la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 78, nos dice esa razón por la cual ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac, que son los patriarcas y donde venimos toda la descendencia, hemos sido destruidos, no hemos sido consumidos. Y dice la palabra de Dios, 78, versículo 38. Vamos a leerlo desde el 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, y mire aquí es lo precioso, Él, Jehová de los ejércitos, el Dios Trino, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y a veces, y muchas veces apartó su ira, y no despertó todo su enojo. Aunque usted y yo le faltemos, Él no nos destruye. Y no despierta su enojo contra usted y yo si nos arrepentimos. Ahora, si no nos arrepentimos, sí, téngalo por seguro, porque Él es fuego consumidor, ¿verdad? Y al que ama, disciplina. Lo dice la palabra en Hebreos, ¿verdad? Eso es la importancia, entonces, de entender esa fidelidad de Dios que trasciende en el tiempo. Y el versículo 7, volviendo ahí a Malaquías, nos dice entonces, desde los días de vuestros padres, miren, nos hace la referencia de dónde viene nuestra desobediencia para robarle a Dios. No solo con los diezmos y las ofrendas, también para robarle con nuestra plena comunión. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración y al estudio de su palabra? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo usted y yo anhelamos fervientemente estar en esa plena comunión con el Señor? Pero nos dice la palabra, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Lo dice el versículo 7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Ha dicho quién? Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volverlos? Y eso precisamente, esa respuesta es una desobediencia transmitida, ¿verdad? Usted y yo hemos tenido la experiencia que le hablamos a la gente que no conoce de Cristo y no quiere escuchar de Cristo, ¿verdad? Pero también le hablamos a la familia en la fe y le decimos que hay que arrepentirnos, que hay que vivir en santidad, que hay que consagrar nuestras vidas, que hay que estar comprometidos en llevar el mensaje, que hay que diezmar y ofrendar para poder hacer la obra de Dios. Y también hay desobediencia, ¿verdad? Es una desobediencia transmitida.
desde los días de vuestros padres. ¿Qué significa esa palabra desde los días de vuestros padres? Tanto en el hebreo como en el arameo significa que se está refiriendo a los antepasados de manera colectiva, desde los patriarcas a toda la generación. ¿Qué es lo que ha sido reiterativo entonces desde los días de nuestros padres? Os habéis apartado de mis leyes. Lo dice la palabra del Señor. Yo solo estoy compartiendo lo que la palabra dice, para que reflexionemos, meditemos y nos volvamos entonces al Señor. Pero nos volvamos en integridad, en forma completa, ¿verdad? En obediencia a todo lo que su palabra demanda para usted y para mí, ¿verdad? Porque esto lo demanda el Señor para usted y para mí. Os habéis apartado de mis leyes, literal, de las leyes de Dios. Se apartaron de las ordenanzas, mandamientos, estatutos y preceptos. Pero nos debemos de preguntar esta mañana, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos hemos apartado de las ordenanzas para evangelizar, para hacer discípulos, para hacer misiones? Y con suma tristeza, podemos decir que hay excepciones, pero la generalidad nos hemos apartado. Pero hay excepciones. El remanente fiel de Dios siempre va a prevalecer. Lo importante es de que nos sumemos al remanente. Que nos sumemos al remanente. ¿Por qué? Porque somos llamados, el versículo lo dice, el versículo 7, que nos volvamos al Señor, para que guardemos las ordenanzas. ¿Qué significa esa palabra guardasteis? Significa, y no las cumplisteis, es decir, para obedecerlas. La palabra de Dios nos ha sido dada, inspirada, revelada. ¿Para qué? Para que nosotros meditemos en ella y la obedezcamos. En la oración intercesora que el pastor Flores hizo alusión a que no solo debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Pero la palabra del Señor nos hace entender que es un deber. Deuteronomios capítulo 4, versículo 5 en adelante, Deuteronomio capítulo 4, versículo 5 en adelante nos ubica que es un deber y que debemos nosotros obedecer la palabra del Señor, guardar sus leyes y guardar sus mandamientos y sus estatutos, como está establecido en la palabra de Dios. Deuteronomio entonces, capítulo 4, versículos 5 hasta el 9, nos dice la palabra de Dios. Mirad, yo os he enseñado estatutos, número 1, estatutos, número 2, y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, ponerlos por obra, guardarlos, obedecerlos, ponerlos por obra, hacer, cumplirlos. Y luego dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El pueblo de Dios, la iglesia de hoy en día, la iglesia de Cristo Jesús, debemos de caracterizarnos por ser una nación santa y que las demás personas vean que nosotros andamos en la sabiduría y la inteligencia de Dios. Luego sigue diciendo, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esta ley, su palabra, para la iglesia de Dios, para la iglesia que Él pagó con precio de sangre en la cruz del Calvario, es que la obedezcamos, que la guardemos, que la atesoremos. ¿Por qué? Porque nos hace entonces en ese versículo la tierna y amorosa invitación de Dios para su pueblo. La tierna y amorosa invitación de Dios para su iglesia redimida. Y dice la palabra del Señor, entonces,
volveos a mí, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿Qué significa volveos? ¿Qué significa esa palabra en el hebreo? Volverse a Dios es el amor de Dios, volvernos al amor de Dios, volvernos a la misericordia de Dios, volvernos a la compasión de Dios, que es esta invitación sincera y genuina para todo el mundo. Para todo el mundo es una invitación. El amor de Dios, la misericordia de Dios, es la invitación más sincera y genuina para todo el mundo que usted y yo debemos de compartir en obediencia al mandato divino de ir y predicar el Evangelio, esas buenas nuevas de salvación. Por eso es necesario no robarle a Dios ni nuestro tiempo, ni los recursos que Él nos da para cumplir los diezmos y las ofrendas y tener los recursos y poder salir y llevar el mensaje. ¿Cuánta necesidad hay? Y vamos a visitar las personas y le preguntamos, ¿usted tiene Biblia? No, no tengo. ¿Y le gustaría tener una? Se les alumbran los ojos y dice, sí, claro que sí. Por eso necesitamos en la región de Potrerillos, ahí en ese municipio, cada vez que vamos a visitar personas que no son de la iglesia, y otros que eran de la iglesia en el pasado, pero que se alejaron y que aún dicen, se nos ahogaron las Biblias, pero las estamos llevando de nuevo. Y Dios es el que va a obrar, porque es Dios el que hace el trabajo. Uno solo es el instrumento que está yendo a mostrarles el amor y la misericordia de Dios en nombre del soberano Dios del universo. Por eso debemos entonces tener presente que el llamado de Dios al pueblo fue persistente en el Antiguo Testamento para que se volvieran a Dios, pero también es un llamado persistente hoy en día a su iglesia para que nos volvamos a Dios de todo corazón y seamos obedientes de todo corazón, no solo en unas cosas, sino en totalidad de obediencia, de guardar su palabra, sus mandamientos y estatutos y preceptos y ordenanzas que Él nos ha dejado revelada en su palabra. Y vea precisamente, para que lo entendamos mejor, para entenderlo y comprenderlo mejor, en Jeremías, ese llamado persistente, el Señor se lo vuelve a hacer al pueblo. Jeremías capítulo 4, versículos 1 al 4, nos dice la palabra del Señor en esta porción de la Escritura de Jeremías capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice la palabra de Dios, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Y aquí pongámosle, así dice Jehová a todo varón de la iglesia de Dios, de Cristo Jesús. Y lo llevamos más cerca, así dice Jehová a la iglesia, congregación local de Iglesia Bautista Metropolitana en San Pedro Sula, en Colonia, El Roble y en Potrerillos, para que llevemos el mensaje de la palabra de Dios. Y luego dice, harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la pague, por la maldad de vuestras obras. La maldad de nuestras obras. Reflexionemos, meditemos y pensemos. ¿Cómo andan nuestras obras con ese deseo ferviente de llevar y proclamar el Evangelio? ¿Cómo andan? No me conteste, solo evaluémonos y ante Dios usted ore al Señor y reflexione y medite. ¿Realmente cómo andan mis malas obras entonces? Porque si no estoy haciendo lo que debo de hacer, lo que la palabra del Señor me dice, orar, compartir, ofrendar, diezmar. ¿Para qué? Para llevar el mensaje. Para llevar el mensaje, ¿verdad? Se lo dijo al pueblo en el pasado y nos lo dice en el pueblo a nosotros ahora. También, allí mismo en Jeremías, más adelantito, capítulo 35,
capítulo 35 de Jeremías, nos dice en el versículo 15 de nuevo, mire, la pedagogía del Señor Jesucristo, la pedagogía del Dios soberano, el Dios trino, cómo nos va llevando con ese énfasis repetitivo para que lo tengamos claro y lo obedezcamos. Dice la palabra de Dios en este versículo 15, y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vosotros de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinaste vuestro oído, ni me oísteis. El Señor quiere que vayamos tras Él, no detrás de hombres. Pero a veces la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo presente, moderno, no va tras Dios, del Dios soberano, del Dios trino, sino que va tras hombres. Idolatramos a hombres y somos seguidores de hombres. Y eso no puede ser posible porque no es agradable a Dios. Tenemos que cambiar nuestra conducta. El llamado de Dios ahora en el Nuevo Testamento es a su iglesia para que nos volvamos a Dios y seamos fieles embajadores del Señor Jesucristo, compartiendo el Evangelio para que el mundo se reconcilie con Él, para que el mundo se reconcilie con Él. Es decir, se vuelva a Dios. ¿Y dónde lo dice la Escritura? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. La palabra del Señor lo dice, que Dios estaba en Cristo. El Padre Celestial estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, ni a usted ni a mí. No nos consideró nuestros pecados, su gracia y su misericordia era que nosotros nos arrepintamos y que vengamos a Él. Y por eso dice que no tomando en cuenta sus pecados, y nos encargó entonces ya a nosotros como iglesia la palabra de la reconciliación. Así que, dice la palabra de Dios en este texto de 2 Corintios 5, 19 y 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, usted y yo. ¿Y qué es un embajador? Es un representante. Es un representante del Dios soberano, que nos confió su palabra, nos llamó, nos rescató, nos sacó del mundo de tinieblas y oscuridad, de pecado, de inmundicia, para que ahora que somos luz en Cristo llevemos el mensaje y lo compartamos. Pero para eso es necesario entonces tener las herramientas y ir a visitar y no llevarle la Biblia a la gente, entonces estamos fallando. Por eso es necesario que usted y yo seamos fieles al Señor y ofrendemos y demos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, no como se malinterpreta hoy en día y particularmente en la nación americana, que hasta jet compran y lo que quieren es comodidades y tienen hasta centros comerciales en los templos, y no solo allá, aquí en Pedro también hay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se está haciendo lo que Dios demanda y quiere, que seamos embajadores, que seamos fieles representantes de Él, llevando el mensaje, proclamando las buenas nuevas de salvación. El mundo se está perdiendo, la gente se está muriendo, y se está muriendo sin Cristo, y va a demandar de usted y de mí, si no hacemos la obra. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas la respuesta, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Y es entonces la soberbia y el cinismo en la respuesta del pueblo. No debían de olvidar la ley dada por Dios a Moisés, debían de recordarla, y lo dice la palabra de Dios, allí donde estamos leyendo en Malaquías, usted lo puede ver en el capítulo 4, y en el versículo 4 nos hace ese recordatorio el Señor. Malaquías 4:4 dice la palabra de Dios: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes
para todo Israel. Y usted me va a decir, ah, sí, pero era para Israel. La palabra de Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, es de aplicación general para su iglesia. Porque la bendición dada al patriarca en Génesis 12, capítulo 12, versículo 2, es de una nación, de una sola nación. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, lo dice la palabra del Señor. Pero la soberbia y el cinismo en la respuesta del pueblo, número uno, no debemos olvidar la ley de Dios dada por Moisés, sino que debemos de recordarla, debemos de atesorarla, debemos de estudiarla, meditarla, para vivirla y aplicarla. No debemos de guardar la ley, es decir, que debemos de obedecerla, porque es un mandato de Dios. Debemos de guardarla para obedecerla, no guardarla. Allá llegamos, la metemos al escritorio o en una mesa y allí se empolva y hasta el domingo que va a la carrera, voy a sacar la Biblia. Durante la semana, el alimento espiritual no lo tuvo, pero tuvo la necesidad del físico, ¿verdad? Y a veces no nos conformamos con los 3 tiempos, pedimos más, pero el alimento espiritual no debemos de guardarle en el cajón, debemos de guardarla en el corazón, en la mente, en el entendimiento y obedecerla, porque es un mandato de Dios, es un mandato de Dios. No lo tome que soy yo, es la palabra de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 17 con relación a eso. Deuteronomio capítulo 17. La palabra del Señor nos habla a usted y a mí. Cada día nos habla, y en el capítulo 17 de Deuteronomio, el versículo 18 al 20, nos dice la palabra del Señor. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, refiriéndose a una instrucción dada cuando ellos pedían rey, entonces escribirás para sí un libro, una copia de esta ley, de esta palabra sagrada, de esta palabra fiel y verdadera, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrás consigo, y leerás en él, algunas veces no, todos los días de su vida, para que guarde, aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para hacerlos, para obedecerlos, para aplicarlos día a día, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel, en medio de la iglesia de hoy en día. Tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios y no debemos de apartarnos nunca de esa palabra bendita, porque es la palabra de Dios, la que Dios nos ha encomendado, nos ha encargado. Por eso, el siguiente punto del mensaje, la acusación, desobediencia por el pecado. Y es la palabra de Dios la que está hablando. Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Palabra de Dios es la que está hablando. Es Dios el que está hablando. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué significa entonces? Que hay la desobediencia en el pecado, nos hace ignorar a Dios. La desobediencia por el pecado nos hace ignorar a Dios. Robar es ignorar, es defraudar, es desobedecer a Dios, al Creador, al sustentador y proveedor de todo lo que existe. ¿Le robará el hombre al rey? Es una pregunta que nos debemos de hacer. La respuesta está en el Salmo 47. Vamos al Salmo 47. ¿Le robará el hombre al rey? Salmo 47, versículos 7 y 8.
porque Dios es el rey de toda la tierra, dice el versículo. Dice la palabra de Dios. Porque Dios es el rey de toda la tierra. Y como gratitud, cantad entonces con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Por eso no podemos robarle al rey. No podemos robarle al rey. ¿Le robará el hombre entonces al Señor? De nuevo, el libro de los Salmos nos da la respuesta. Salmos 86, versículos 9 al 12. Salmo 86, versículos 9 al 12. Dice la palabra de Dios en este Salmo 86, versículos 9 al 12. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Delante de ti, Señor, no delante de los hombres, no delante de ningún pastor, no delante de ningún siervo que esté sirviendo, pero que su orgullo lo haya hecho apartarse de la fidelidad a Dios. Y dice la palabra del Señor entonces, porque solo tú eres Dios y solo tu nombre puede ser glorificado, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Eso es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. ¿Y cuándo glorificamos a Dios para siempre? Cuando somos obedientes. Cuando somos obedientes, cuando andamos en la integridad, cuando no le fallamos, cuando dedicamos nuestros mejores esfuerzos y nuestros mejores recursos para que la obra de Dios siga adelante. Le robará el hombre al rey, al Señor, al juez justo. ¿Le robará el hombre a Dios? ¿A qué Dios está haciendo alusión el hebreo allí? Está haciendo alusión a Elohim, que es uno de los nombres de Dios. Es el nombre plural de Dios. Es la forma plural del nombre Elohim que se puede considerar de tres maneras. Número uno, como intensiva, para indicar la plenitud del poder de Dios. Número dos, como majestuosa, para indicar el gobierno real y genuino de Dios, creador, sustentador y gobernador de todo el universo, de todo cuanto existe. Y número tres, como una alusión y referencia a la Trinidad de Dios. Cuando en Génesis capítulo 1, versículo 26, el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Por eso tenemos que reverenciar ese nombre, para no ser desobedientes, para no caer en el entendimiento cegado por la soberbia del pecado, para no caer en el entendimiento, en el razonamiento, en la comprensión, en el entendimiento de la palabra de Dios por la soberbia del pecado, porque la respuesta de Dios es tajante, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste todavía, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta de Dios es contundente, es directa y es específica. En vuestros diezmos. ¿Qué significa esa palabra diezmos? El diezmo fue establecido por Dios en el sistema levítico del Antiguo Testamento y se refiere a la 10ª parte. Pero cuando estamos cegados por el pecado, es evidente la soberbia y el irrespeto. Y nos atrevemos entonces a cuestionar al Dios Elohim, al Dios creador, al Rey, al Señor, al Dios todopoderoso, al juez justo, al Salvador. Nos atrevemos a cuestionarlo. Y eso es lamentable, porque va contra lo establecido en la palabra del Señor. El diezmo es un mandamiento dado por Dios para su pueblo, en el pasado y en el presente. Las exigencias del pasado son las mismas exigencias del presente, con el agregado en el presente
que somos llamados, comisionados a llevar el mensaje de salvación. Y para eso se necesitan los recursos. Para eso se necesita que usted y yo seamos fieles al Señor y le demos los diezmos y las ofrendas. Levíticos capítulo 27, para el pasado, nos hace ver claramente por qué fue establecido. Levíticos capítulo 27, del versículo 30 en adelante, de Levítico 27. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán, énfasis de nuevo, repetitivo, cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para que los hijos de Israel lo obedezcan en el monte Sinaí, pero traspasados a nosotros a través de la Sagrada Escritura. Somos llamados entonces a obedecer, a obedecer. ¿Por qué? Porque el propósito, porque Dios estableció y ordenó el diezmo, número uno, para apoyar a los levitas en sus responsabilidades sacerdotales. Y número dos, para apoyar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. Y en el presente, número tres, para que llevemos el mensaje de salvación. Para que usted y yo, la iglesia redimida de Cristo, que es usted y yo, en cualquier parte del mundo, donde hay un redimido de Cristo, tiene la misma responsabilidad ante Dios. Y hacemos misiones de tres formas: aportando económicamente, orando fielmente y enviando a los que son llamados. Esta congregación local, esta iglesia local, Iglesia Bautista Metropolitana, en Potrerillos hacemos el mismo énfasis. Y cuando veo a los niños les digo, aquí puede haber un futuro misionero, pero hay que enseñar la palabra, hay que transmitir el mensaje, y hay que orar, hay que ofrendar, y hay que ir pensando que Dios guíe quién tiene el llamado, capacitarlo y mandarlo, porque eso es lo que Dios quiere y demanda de usted y de mí, de toda iglesia fundamentada en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios demanda. No demanda que tengamos comodidades y edificios suntuosos y que nos sintamos orgullosos de una mega iglesia, no, de vidas tan cambiadas y transformadas, de vidas rescatadas del fango, del lodo, de la inmundicia, del pecado, de la inmoralidad, familias rescatadas. Me duele el corazón de ver tanta madre luchando sola en Potrerillos, desamparada. Ayer la hermana Betty me decía, sí, el papá de mis hijos se fue para los Estados y ya se olvidó de nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos enseñado la palabra. Y ahora queremos salir con marchas. A lo que no hemos hecho en el pasado, queremos ir ahora con marchas, buscando notoriedad. No, trabajemos y vayamos y salgamos. Obedezcamos el mandato divino, porque eso es lo que Dios quiere. La rebeldía a los propósitos de Dios produce entonces oscuridad espiritual, porque la respuesta que ellos hacen a esa pregunta la vuelven a contestar con otra pregunta: ¿en qué te hemos robado? Mire usted, cuando nosotros como pueblo de Dios, hijos de Dios, pecamos en no dar el diezmo, manifestamos una clara, evidente demostración de desobediencia a Dios, no a los pastores. Cuando usted no da el diezmo y las ofrendas, usted no está desobedeciendo a ningún pastor terrenal, usted le está desobedeciendo al pastor celestial, al buen pastor que su vida da por las ovejas, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso,
esa clara, evidente demostración de desobediencia a Dios, que no solo nos va a producir un grave y doloroso mal, sino que va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Y usted me dirá, pero ¿dónde dice eso la palabra de Dios? Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 nos dice las consecuencias de esa rebeldía cuando no somos obedientes al mandato de la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 13 al 17. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas de sus dueños, no para que las disfrute, sino para su mal. No puede dormir, no puede comer porque le hace daño todo. ¿Verdad? No puede viajar para divertirse porque se marea en el avión, porque tiene el colesterol alto y le va a pegar el ataque cardíaco. Lo dice la palabra. Las cuales entonces se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. ¿Por qué? Porque en medicina se lo gastó todo. Y a los hijos ya no les queda nada. Más bien quedan hipotecados los hijos a veces. ¿Por qué? Porque somos desobedientes y produce oscuridad espiritual y creemos que amontonando riquezas somos felices. Es el error más grande que puede haber. Pero luego dice, en reflexión, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada. Hay personas que se afanan por tener cosas materiales, carros lujosos. No es que sea malo. El problema es cuando usted pone su corazón allí y se desvía de poner la mirada, como lo dice la palabra en Colosenses, puesto los ojos en el autor y consumador de la vida, y entrega todo el esfuerzo a tener las cosas materiales. Y cuando usted se va, le van a poner el carro en el ataúd, le van a poner el reloj Omega que dice que vale $50,000. ¿Cuánta ayuda no se puede hacer a gente necesitada? ¿Verdad? Pero dice la palabra del Señor, además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Ese es lo más triste entonces, que produce la rebeldía en esa oscuridad espiritual. Contrario, cuando elaboramos el presupuesto familiar y el diezmo es el primer renglón, reflejamos una actitud de obediencia y gratitud al Señor, al dador, al que provee, al que nos sustenta y nos tiene todo para que nosotros podamos entonces vivir. De esa manera podemos entender entonces el tercer punto, consecuencias del pecado generalizado de la nación. Versículo 9 nos dice la palabra del Señor en ese versículo 9, malditos soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La maldición divina por el pecado. Malditos. ¿Qué significa esa palabra? ¿Sabe que solo Dios tiene esta potestad? Solo Dios tiene la potestad de maldecir severamente por el pecado de la desobediencia del hombre, es decir, del género humano, hombre y mujer. Solo Dios tiene esa potestad. Por eso la palabra del Señor dice allí, maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Las maldiciones que un ser humano desea para el pueblo de Dios, el Señor las convierte más bien en bendiciones. Y usted me dirá, ¿dónde dice eso? Le doy la cita. Por tiempo no lo podemos leer, porque para que usted comprenda todo eso, está en el capítulo 22 al 24 de Números. Balac quiere que Balac maldiga al pueblo de Dios. Y Dios más bien le cambia ese deseo de Balac de querer maldecir al pueblo de Dios, más bien se lo cambia
en bendición. Y Balaam desobedece y aún emprende camino con la asna, y el ángel del Señor se le aparece y le abre los ojos y le dice: vas a ir, pero no vas a maldecir, vas a bendecir, porque solo Dios tiene esa potestad. Solo el Señor tiene esa potestad. Por eso, la palabra del Señor también nos refleja las 3 primeras maldiciones registradas en la palabra de Dios por la desobediencia. La palabra del Señor lo dice. Vea lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 y el versículo 14. A la serpiente, es decir, a Satanás. ¿Por qué? Porque lo maldijo Dios, porque él se rebeló, quiso quebrantar la ley divina del Dios soberano y quería Satanás que él fuera enaltecido, que él fuera también alabado. Génesis capítulo 3 versículo 14 nos dice entonces Jehová dijo a la... Génesis 3:14. Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, al diablo, a Satanás: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. La segunda maldición que Dios dio, siempre en Génesis. ¿A quién? A la mujer. El dolor que iba a experimentar por el nacimiento de sus hijos. Lo dice la palabra de Dios en el versículo 16. Vea, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Pero la tercera maldición es para nosotros los hombres. Al igual que la mujer, experimentar el dolor. Pero ¿sabe qué? Tiene una particularidad que la hace especial, tanto para la mujer como para nosotros, los hombres. Por la bendición del nacimiento de un nuevo hijo. En medio del dolor hay gozo. Y hay una bendición enorme, y cuando les ponen el bebé en el pecho, con qué ternura nos acarician. Con qué amor nos acarician. Pero también para nosotros, los hombres, también experimentamos la bendición de comer, aún con el dolor del cansancio, del agotamiento físico, del esfuerzo que hacemos por hacer un trabajo, que a veces no son 8 horas, a veces son 12, 15 horas. Y recuerdo cuando estaba joven y se llevaban a cabo las negociaciones de contratos colectivos, la empresa me decía: tenés que estar aquí 20 horas. Y apenas iba a pegar un pestañazo y íbamos de regreso. Pero teníamos la bendición de la comidita. Esa es la bendición de Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Por eso tenemos que entender una cosa, que el pecado que alcanza a las naciones, en ese versículo 9, también nos hace ver el Señor. Y dice la palabra de Dios: la nación toda me habéis robado. ¿Qué significa cuando dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación toda, me habéis robado? La nación. El significado de esta palabra hebrea tiene varias aplicaciones. Incluye las naciones extranjeras. No se limita solo a Israel. Implica también a nosotros, los gentiles. Significa una nación o varias naciones, pueblos y países en varios contextos. De manera especial, en este versículo se refiere entonces a la promesa de descendencia dada al patriarca Abraham por Dios cuando le dijo que iba a constituir su descendencia en una nación. Y ya habíamos citado el texto, pero lo volvemos a citar. Génesis capítulo 12, versículo 2. Dice: y haré de ti
una nación grande. ¿Y qué va a suceder? Y te bendeciré, y te engrandeceré, y serás de bendición. Y eso se cumplió. Hoy somos una nación, de ambos pueblos hizo uno. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 14, para que lo entendamos. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 14 de Efesios. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por eso somos hoy una sola nación que debemos de llevar ese mensaje, de compartir ese mensaje de salvación. Por tanto, y de acuerdo con este contexto histórico, literario y teológico de las Sagradas Escrituras, tenemos claro que compartimos con Israel un ancestro común, pues todas las naciones le pertenecen a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios con eso? Si alguien le dice a usted, ¿dónde dice eso? Salmo 24, capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El mundo y los que en él habitan. ¿Quiénes habitamos en el mundo? Usted y yo. En la China, en el Asia, en Holanda, donde va a estar mi hermanita, y que va a tener un itinerario en Alemania y en España, en Barcelona, en Madrid. Pero allí el que habita es de Dios, creado por Dios, no hijo de Dios. Y aquí es lo que tenemos que hoy tener claro y rescatar. La creación Dios la ha dado, Dios la hizo, y cada día Él bendice a las familias y la procreación se sigue dando. Pero depende de usted y de mí, como iglesia de Cristo, que llevemos el mensaje, que reflejemos y mostremos el amor de Dios, esa obra perfecta de redención en la cruz del Calvario, para que las familias, sus hijos, vengan a Cristo. Ayer tuvimos de nuevo la bendición de estar en la casa de doña Irma Torres, la persona que perdió a su hermana Toñita y que dio testimonio de vida en Cristo. Le llevábamos las Biblias y ella dijo: voy a avisarle al resto de mis hijos. Había una congregación prácticamente en la casa, y aunque se vino una tormenta tremenda, se fue la luz, y la sed de ellos es: sigamos, porque eso es lo que Dios quiere. Y cuando hacemos la obra de Dios, Dios la bendice. No es atribución mía, no, ni es suya, ni es del pastor Pablo, ni es del pastor José Ángel, es de Dios. Por eso es que tenemos que tener claro que no tenemos que tener adoración a ningún hombre, sino reverencia total y absoluta, de glorificar y exaltar al Dios soberano. Y venir con la disposición de escuchar palabra de Dios para decir: sí, Dios me habló esta mañana, no fue el pastor Francisco, fue Dios que me habló, fue su palabra la que se me enseñó, y yo no voy a seguir cometiendo el pecado de robarle a Dios, y haré entonces de hoy en adelante un siervo, un hijo de Dios que voy a darle al Señor para que la obra del Señor se siga haciendo. Que Dios me les bendiga.
Thank you.